Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consultoría internacional pública y privada CIA. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de anestesia en podología. Estará a cargo del podólogo Marco Antonio Fernández. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener su cámara y micrófono apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean obtener la clase grabada, material de estudio certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, podólogo Marco Antonio, le doy el paso a su ponencia. Gracias, muy buenas noches, gracias. Un gusto nuevamente estar por acá, gracias a todos. Vamos a un tema bastante importante, muy nutrido. Voy a compartir la presentación. Sus micrófonos, por favor. Micrófonos, por favor, micrófonos. Liliana, micrófono, Liliana. Gracias. Bien, anestésicos en podología. Anestésicos en podología. Hay que entender algunos principios básicos dentro de la farmacología anestésica. Sin duda, los anestésicos tienen una larga historia, han sido probados en valor para el manejo del dolor y dentro de los procesos de maniobra y de atención, tanto de cirugía, auxilio y en podología. Vamos, cuando analizamos las historias de la farma y la historia del dolor y demás, hoy día parece que no podemos concebir la idea de la falta de estas sustancias farmacológicas para el bloqueo del dolor. En el capítulo 7,
Y ahora será Antaño, 27.15. Andrea, Compartimos lo que llevan micrófono, hasta el Andrea, Olincán, micrófonos, por favor. Así es que sobra decir que son de gran valor en el manejo, la terapéutica, sobre todo en la atención. Antaño, la mera perspectiva de sufrir dolor a manos de un galeno era suficiente, algunos para posponer la atención y algunos podían hasta llegar a perder la vida, nada más para en el proceso. Entonces hay que entender algunos principios generales respecto de la farmacología en anestésicos. La farmacología es una ciencia multidisciplinaria que surgió en el siglo XIX, originalmente como rama de la fisiología experimental y después como una ciencia independiente dentro de la medicina, la cual en el proceso de desarrollo ha contribuido de una forma decidida al descubrimiento de múltiples sustancias, las cuales tienen una acción importante y plenamente conocida en el organismo. Sí, sin duda. Entonces, dentro de la práctica precisa de todo este conocimiento de la farmacología, está invariablemente ligado a la fisiología. Sí, desde luego hay algunas situaciones de fármacos que hoy día no se conocen en perfección sus mecanismos, pero aún con todo se conocen los resultados finales. Entonces, la finalidad de la farmacología es precisamente establecer todos estos criterios vinculados a la bioquímica, de la bioquímica, la fisiología, la inmunología, la biotecnología, la química, etcétera. Chicos, me están haciendo mucho desorden. No puedo estar cerrando los micrófonos de todos. Pongan atención, el que abra su micrófono, ponga atención por respeto a los demás. Entonces, en anestesia, la precisión en la administración. La anestesia, la precisión en la administración de los fármacos es un pilar. No podemos decir en la administración de los anestésicos como un más o menos, ¿verdad? Ahí tantéale. Para nada. Debe de quedar bien claro que es un proceso científico coherente y bien medido. Entonces, los objetivos de la anestesia busca obtener una rápida, segura inducción, así como recuperación de las propias consecuencias del fármaco para el bloqueo del dolor. Entonces, no es meramente irnos al hecho de hablar y administrar el fármaco, sino que, como tal, no se derrote el propósito y que sea seguro y fácil de recuperar el paciente. A ver, ¿quién es? ¿Hay aquí alguien con un iPhone? ¿Me hace el favor de cerrar su micrófono, por favor? Ok, ya. Hay otro micrófono abierto. Hay otro micrófono abierto, por favor. No sé quién es, a ver, José Aranda. Gracias. En el campo de la anestesia, la investigación está dirigida hacia la búsqueda de nuevos fármacos y propiedades farmacológicas, el cual nos va a facilitar el manejo en el bloqueo del dolor. Entonces, el hecho de que dicho fármaco, a través de un proceso simple de administración, alcancen los niveles necesarios plasmáticos sin producir efectos adversos, ese es el ideal, ¿verdad? Es como dentro de la gastronomía hacer un proceso de la especia, la cantidad necesaria, o se vuelve desastroso en cuanto al sabor, ¿verdad? Imagínate un exceso de sal, pimienta, ese ya no se disfruta. La dosis perfecta, la manipulación de la dosis. Entonces, el ideal en todo proceso farmacológico, pero especialmente dentro de la anestesia, además de la técnica, es encontrar la dosis precisa y a través de esto lograr la seguridad de la administración de los fármacos.
Entonces, para lograr todo esto, hay que entender tanto todos los principios de farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética, cómo va a actuar el fármaco directamente sobre todo el biosistema. Y la farmacodinamia, cómo se va a distribuir, mover, absorber, metabolizar, excretar, etcétera. Entonces, todo profesional en la salud que se quiere vincular a las maniobras anestésicas, entonces debe de entender todos estos principios. Y vamos, cumple con el propósito de llegar a una anestesia segura con los mínimos riesgos. Así la farmacocinética que hace el organismo, ¿qué es lo que hace el organismo con el fármaco? Importantísimo, ¿verdad? Entonces, imagínate en la situación de la administración de cualquier fármaco, en especial el anestésico, la naturaleza de los anestésicos, porque hay varios. No vamos a hablar aquí de la clasificación, ya lo hemos hecho en otras presentaciones, pero lo cual nos va a llevar a el entendimiento del principio activo, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y cada uno tiene su propia naturaleza en base al fármaco. Y cuando esto lo adaptamos al paciente es cuando entendemos, ok, estos fenómenos de absorción, distribución, metabolismo, biotransformación y eliminación tiene también que ver mucho con el paciente, ¿verdad? Si vamos a hablar de la absorción, el paso del fármaco desde el punto de administración hasta la sangre, que invariablemente se va a dar. Por lo tanto, el fármaco administrado, sobre todo en lo que se refiere al anestésico, infiltración local, epidural, general, etcétera, vía intravenosa para sedación es diferente cuando sencillamente lo hacemos subdérmico, ¿verdad? Los efectos son notables. Y si vamos a decir intravenoso, se va a entender que por qué este fármaco tendría que ser vía intravenosa en vez de que fuera infiltrado. En ese momento viene la adaptación de la dosis y entender la propia naturaleza del fármaco, si va a producir efectos adversos o no. Entonces es importante saber que los fármacos liposolubles se absorben mejor en medios ácidos, mientras que los hidrosolubles lo harán en medios básicos, ¿verdad? Y nos dan ejemplos del pH, tanto del intestino como del estómago. No estamos diciendo que el anestésico vaya, no, estamos diciendo el ejemplo de la amortiguación del pH. Ya en otras presentaciones vimos, por ejemplo, en el valor de amortiguar la lidocaína con bicarbonato de sodio para amortiguar el pH, que se optimizara y fuera menos doloroso. Ahí tenemos un ejemplo. Vida media, semivida, el tiempo necesario de la concentración de un fármaco para que éste se reduzca a la mitad. ¿Verdad? Paracetamol, cada 12 horas. Y te dice el médico, no, cada 12 no, mejor cada 8. Entonces, dependiendo del caso. Si tu médico te dice paracetamol cada 8, quiere decir que cada 4 alcanza a metabolizar prácticamente la mitad de la dosis. Por eso el proceso debe de ser sostenido dependiendo de la terapéutica. Sí, hay vida media en los anestésicos, pero aquí es de aplicación única en un periodo de tiempo. Por lo tanto, la semivida de los anestésicos son bien identificados y dependiendo del tipo, ¿verdad? Dosis máxima tolerable. Hoy día se conocen plenamente todas las tablas comparativas de un anestésico contra otro, dependiendo del peso, ¿verdad? Dicen tantos miligramos por kilogramo, lo que nos permite hacer un cálculo exacto de la dosis. Dicho de otra manera, como por qué se te tendría que ir una sobredosis. Porque evidentemente no entendiste en el ajuste de las tablas de las dosis. Intervalos de administración, cuando hablamos de la anestesia en podología, es dosis única. Y vamos a ver que si nos vamos al bloqueo, por ejemplo, regional truncular, es diferente al regional como tal. Igual farmacocinética, la distribución,
qué cantidad y en qué tiempo se va a absorber en las proteínas plasmáticas. No todos los anestésicos se absorben igual en las proteínas plasmáticas. Algunos se absorben más rápido y algunos tienen acción de riesgo de toxicidad mucho más que otro. Entonces son los múltiples factores que nos van a llevar a elegir el tipo. Y lo que nos refiere a la farmacodinamia, también de los anestésicos, aunque no está plenamente establecido, tenemos fármacos, lo que son agonistas puros, agonistas parciales, fármacos antagonistas, bloqueantes, antagonismo competitivo, antagonismo no competitivo, es decir, aquel que afecta directamente, por ejemplo, a la zona diana, al proceso de ocupación, o aquel que hace un estímulo vía del sistema nervioso central. Las interacciones farmacológicas, así como cuando vimos, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos de la onicomicosis, vimos que hasta los antimicóticos hay interacción medicamentosa. Y ahí vimos, ok, entonces si estoy administrando un corticosteroide, no puedo dar este antimicótico. Los anestésicos locales igual, hay algunos que pueden contravenir o potenciar la toxicidad del fármaco. Toxicidad, efectos indeseables de los fármacos se clasifican de la siguiente forma. Efecto colateral, la parte de la propia acción del fármaco. Efecto secundario, como consecuencia de la acción fundamental del fármaco. Vamos, el efecto secundario de todos los anestésicos se conocen. El colateral no. ¿Por qué? Se nos escapó algo, ¿verdad? Y nos vino un colateral. Y luego, lo que nadie quiere, y menos nosotros en podología, cuando hacemos una anestesia, no queremos la reacción adversa. Pero esa es una realidad. No muy frecuente, pero sucede. No podemos eliminar la reacción tóxica de los fármacos ahí en el paciente. Y eso es algo que debemos de considerar. Por eso tenemos que seguir todos los lineamientos para hacerlo de la mejor forma. ¿Verdad? Ya ni siquiera es el técnico el que va a desarmar una bomba y cuál es el cable que voy a cortar, ¿verdad? Entonces te fijas allí, viene el terrorista, arma una bomba y curiosamente el terrorista pone los cables de colores, ¿verdad? O sea, como diciendo, ay, te doy chance para que la desactives. Pues en la farma resulta exactamente lo mismo. Esos lineamientos aquí y en cualquier parte nos va a ayudar a determinar todos estos factores. Y respecto de la toxicidad, reacción por sobredosificación, lo cual no debería de suceder. Reacción alérgica, sí, infrecuente, pero sucede. De hipersensibilidad, mucho menos frecuente, pero también sucede. Idiosincrática, es algo propio del paciente. Teratogénica, alteración del desarrollo normal embrionario. Por lo tanto, los anestésicos, según el grupo A o B, nos dicen no, para embarazadas no. Ya la iatrogenia, vamos a decir, es el error nuestro, el error nuestro de cada día. Entonces, si entendemos la causa de muerte insospechada a nivel mundial, el tercer lugar de causa de muerte insospechada a nivel mundial, sola actividad médica. O sea, hice la terapia, administré el fármaco, algo pasó y se me fue el paciente. Esa es una realidad y no tenemos más que ir y buscar precisamente las estadísticas reales. Entonces, la anestesia local es un entumecimiento selectivo de una región particular circunscrita del cuerpo mediante procedimiento controlado y reversible. Ejemplo, la anestesia digital. Truncular, el dedito, y ahí es lo que se está buscando. Y el conocimiento de la estructura de los anestésicos locales también es esencial para entender dichos mecanismos. Ahí tenemos la estructura general del anestésico, éster y un anillo aromático, el cual puede cambiar en cuanto al radical, un oxígeno, un hidrógeno, dependiendo, pero básicamente los tenemos en estos grupos ésteres, no ésteres, amidas, y tenemos ahí la clasificación. Todos los mecanismos de acción de los anestésicos locales son prácticamente los mismos, van enfocados
al bloqueo nervioso, los procesos de interferencia de la permeabilidad sodio. El sodio que entra y sale de la membrana produce un efecto de remanente de carga, se polariza la membrana, pasa el impulso nervioso, viene el anestésico, bloquea dicho canal dependiendo del pH, etcétera, y entonces que el impulso no se da, por lo tanto no se siente dolor. Y hay que hacer notar, dependiendo del tipo de técnica y el anestésico, puede que no haya dolor, pero hay movimiento, o sea. Entonces, no va a haber dolor en el proceso, dependiendo de la fibra nerviosa, porque hay varios tipos de fibra. Puedes tener la sensación de la vibración y el tacto, pero el dolor como tal no. Lo que estoy diciendo es, hay veces que vas a sentir cuando el bisturí prácticamente está haciendo el corte, pero no te duele. Ahora, imagínate un menor de edad, al de entender eso, el niño grita. Él porque siente, pero no entiende y grita. Entonces, en los procesos del manejo de podoperiatría, pues ahí nos aventamos esa dificultad, ¿no? Mencionando de alguna forma. Entonces, los mecanismos moleculares son hartamente conocidos y los cuales debemos de verificarlos. El tipo de anestésico, el pH. La actividad. Dependiendo del tipo de actividad, es el tiempo en el que el anestésico va a actuar, el tiempo de latencia, el tiempo máximo de acción y el tiempo de anestesia. Por eso hay anestésicos que nos duran 40 minutos, 2, 7 horas, ¿verdad? MEPI, 5, 7 horas, contra lidocaína, 2 horas, pero la acción es mucho más rápida. Ahora nos vamos mepivacaína con lidocaína, ¿no? Mejor lidocaína porque la MEPI tiene acciones de riesgo del sistema nervioso central. Entonces, esta presentación no nos vamos a enfocar a la clasificación como tal, hay otra presentación, pero vamos mínimo a entender los principios. Modos de la administración farmacocinética. Inyección menor para bloquear pequeñas regiones. Ahí está, la infiltración directa, la inyección. Clínicamente los anestésicos locales generalmente se inyectan como soluciones de 0.25, 1%, equivalente de 10 a 40 milimoles. Y cada uno de estos anestésicos, cuando ustedes vean las tablas comparativas, se van a dar cuenta, pues la mayoría no pasa de los 400 miligramos. Entonces dice, riesgos de seguridad. Curiosamente, menos del 10% de las dosis del fármaco inyectado realmente llega al nervio. Entonces dices, voy a poner 5 mililitros para un bloqueo regional. En realidad, nada más el factor de un mililitro es el que va a actuar directo sobre el nervio. Entonces depende mucho de la técnica. Infiltración generalmente en la piel y otras superficies. Por ejemplo, cuero cabelludo, mucosa oral. Y vamos a ver por ahí unos videitos de la infiltración y vamos a ver cómo una pápula bien administrada en la zona regional es suficiente para hacer una anestesia, fíjense. Vamos a ver un videito por ahí del nervio safeno y del peroneo profundo, donde ponemos una pápula y es suficiente para hacer un bloqueo regional. Inyecciones centrales, van directo epidural, bloqueo de raíces, etcétera, ¿verdad? Por lo menos en quirúrgica. Procesos de mecanismos de extracción, etcétera. La metabolización, todos deben llevar un proceso de metabolismo. Ya hablamos, bloqueo diferencial de la fibra en el contexto de la farmacología, el tipo de bloqueante y la fibra a la que va dirigido. Entender los mecanismos por los que esto ocurre es primordial. Entender cómo se da el bloqueo nervioso. Lo que nos lleva al siguiente subtema. A ver, ya se me bloquea aquí. Gaby, micrófono, por favor. Virgilio, micrófono. La anestesia local insensibiliza únicamente la parte del cuerpo en el cual se va a tratar para evitar la situación del dolor en el proceso terapéutico, etcétera. Mayor parte del tiempo se utiliza aguja para inyectar medicamento bajo la piel. Sí, hay técnica de infiltración directa
subcutánea o directo en sitio. La realidad es que la utilización de otra metodología, cremas, aerosoles y spray, se deja únicamente para mucosas, ya que prácticamente los anestésicos tópicos en esto no se puede concebir, ya que es prácticamente nula. Sí hay gran uso de preparados diversos, los cuales nos van a ayudar desde tiempos históricos hasta la actualidad en el desarrollo de cada uno de estos. Algo que después se usará Virgilio, micrófono, Virgilio, alguien más, Virgilio, gracias. Subcutánea y bloqueos regionales, aunque la utilizaban, vamos a decir, en términos de uso de la misma en la propia adición de las sustancias. Es la infiltración, el medicamento va directo en sitio donde se requiere ahí la acción, infiltración. Del medicamento puede ser suministrado directamente. Cuando se utiliza en concomitancia por vía oral intramuscular, se distribuye en todo el organismo. Dentro de la podología, de la ortopedia y de la cirugía dirigida en extremidades, pues estamos hablando del bloqueo nervioso, ¿no? Infiltración desde los servicios médicos de urgencia para la atención de heridas, una sutura, ahí tenemos infiltración angular, infiltración perifocal o perilesional, ¿verdad? Imagínate hacer una sutura sin anestesiar ahí prácticamente. La infiltración lineal en los procesos de heridas lineales y cortes limpios, etcétera. Lo cual nos lleva ahora a mencionar la anestesia, infiltración troncular o locorregional, va por bloque nervioso. Ese va a consistir en infiltrar el anestésico local en la proximidad del tronco nervioso. Luego entonces requiere de tu entendimiento anatómico, la inserción en sitio y la cantidad propia a la profundidad necesaria para lograr el efecto de la anestesia. Ya ni siquiera vamos a mencionar ahorita en la situación de los anestésicos con epinefrina y que bajo ciertos lineamientos son de valor. Pero cuando hablamos de la infiltración troncular digital, ese es algo que debería de evitarse. Sí, vamos, porque pudiera complicar los casos como tal. Entonces, la anestesia troncular tiene ventajas sobre la infiltración local, como anestésicos, como por ejemplo, cubre grandes superficies. Entonces, imagínate, no podemos concebir en el hecho de hacer una intervención incisional en cápsula articular en un juanete haciendo nada más la anestesia local. Tendría que ser regional. Entonces hay técnicas y dependiendo del nervio que se seleccione, peroneo anterior, el peroneo profundo, superficial, tibial anterior, el safeno, etcétera, el cual con la técnica precisa nos va a ayudar, por ejemplo, a bloquear el dolor completo, gracias, en el hueso y en la piel. Entonces, para eso es la infiltración regional. Y tenemos aquí los anestésicos por infiltración, cuadro comparativo básico, lidocaína, tenemos la dosis máxima sugerida y el tiempo de duración. Mepivacaína igual, 225 miligramos, en comparativo con la lidocaína, ¿verdad? Prilocaína, 600 miligramos, mucho mayor, pero la prilocaína tiene menos riesgo de los efectos, por ejemplo, que la mepivacaína, la cual tiene 0.5 miligramos por kilogramo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la situación, es como se procede. Por infiltración, indicaciones, procedimientos quirúrgicos menores, ¿verdad? Suturas, onicectomía, sutura de laceraciones, traumatismos, reconstrucción individual de los dedos, complemento a un bloque braquial parcial, control del dolor de las amputaciones traumáticas, etcétera, y maniobras de cirugía mínima invasiva. Contraindicaciones, desconocimiento de la anatomía del lugar a tratar, ¿verdad? Entonces ya en mi carrera ya he visto situaciones desastrosas
donde una matricectomía, que se supone que debería de haber salido bien, pues no salió bien, ¿verdad? Y ya cuando hago la indagatoria, oiga, ¿se acuerda cómo la anestesió? No, pues con razón. Con razón, ¿verdad? Entonces, desde allí, ¿por qué infiltró y prácticamente hinchó el dedo y produjo un evento ahí que se conoce como fenómeno compartimental? Entonces, todos esos aspectos deben entenderse. Rechazo del paciente pediátrico, lo que acabamos de decir. Incapacidad para abarcar adecuadamente el territorio, insuficiencia de esta técnica para producir anestesia, ¿verdad? O sea, por más que lo intento, no he podido. Entonces, es obvio que el profesional de la salud debe llevar un proceso de formación constante para poder cumplir con esta función, ¿no? Pero imagínate, si desde antaño decíamos, ok, voy a ir y voy a utilizar un cánido, un perrito, ¿eh? Y voy a hacer la anestesia, pero no, luego llegan las asociaciones animalistas y nos dicen, ah, eso es bien cruel, pues ahora a ver en qué voy a practicar, ¿no? Entonces nos quitan al perro y pues ya nos van a robar la oportunidad de tener una buena técnica para no lastimar humanos, ¿verdad? Pero hazles entender de repente que más vale un perro que 5 humanos, pero bueno, es parte del proceso. Sitio de inyección infectado, largamente. Y ya ni siquiera les menciono en onicocriptosis, ¿verdad? Técnicas fallidas de infiltración en onicocriptosis, tercer grado, la pus, donde ni siquiera tenía que haber ido el anestésico. Ya no hablamos ni de los eventos adversos de perceptibilidad y otros. Dentro de las precauciones adicionales incluye evitar el uso de anestésicos con epinefrina remarcado. Pacientes con riesgo de la lesión isquémica remarcado. Dicho de otra manera, a ver, ¿de veras valoraste completamente a tu paciente? ¿De veras hiciste toda la exploración? A ver, ¿te consta que tiene todos los pulsos presentes? Se sorprenderían de ver las maniobras donde ni siquiera el paciente se determinó su salud vascular. Increíble. Utilizar pequeños volúmenes, vamos allá, pequeños volúmenes. Disminuir la compresión mecánica de los nervios. Más vale una pequeña minutos, 4 o 5, a tratar de hacer el vólvulo y a la primera, ¿verdad? Evitar inyectar directamente en los nervios, no es lo ideal. No es lo ideal. Nunca se pretende llegar directo al nervio, por eso estamos hablando nada más de la zona. Evitar el uso prolongado de torniquetes, y ese es asunto de otra presentación. Ya vimos por allí inyectología y hablamos del torniquete. Hablamos de las ventajas del torniquete de anillo hemostático contra otros. Entonces, por favor, ya abandonen el uso de ese torniquete traumático de la liga y mucho menos del guante con pinza, ¿verdad? Y agarras el guante ahí estéril y le das vuelta y lo apinzas. Ya, abandonen eso, por favor. Verifiquen la bibliografía, actualícense en respecto de la isquemia controlada. Las infiltraciones deben ser llevadas a cabo en un protocolo estéril, desde luego. La disminución de los riesgos, el buen manejo de la técnica y de la aguja, la cual, en ese sentido, pudiera producir infección, ¿verdad? Sí, ya me tocó ver el caso de un joven, 16 años, perfectísimo todo. 15 días después se necrosa. ¿Qué pasó? Hubo ahí un mal manejo y la isquemia y luego la infección, ¿verdad? Entonces, materiales necesarios, solución antiséptica, aguja, la delgadita, dice de tuberculina, jeringa 2 mililitros, anestésico local, ejemplo, lidocaína, la que selecciones, gasas estériles, solución salina, bandeja, y ahí viene el procedimiento, la preparación, hacia el previamente, aislar el ortejo, anestesiar con la técnica apropiada. Se introduce la aguja desde la parte dorsal del dedo al lado del extensor de la base, si vamos a hacer una troncular simple.
Se infiltra alrededor de 1 mililitro del anestésico. Desde luego hay unos que requieren menos, otros más, pero en teoría, en un proceso de la anestesia en un dedito, nunca vas a administrar más de 2 o 3 mililitros por un evento de presión mecánica. Luego se comprime la base del dedo a fin de hacer la hemostasia. Sí, el anillo hemostático, ¿verdad? Vamos a ver que hay bibliografía que nos diga, hay el guante estéril y el pinzamiento. ¿Todavía hay bibliografía que nos dice eso? No, hay que revisar y contar el tiempo desde que se empieza a hacer la hemostasia. Últimos estudios nos dicen, no puedes, en 25 minutos ya hay sufrimiento del tejido y no más de 50 a la nota, ¿verdad? A 50. Y ahí tenemos el ejemplo de la punción funcional del anestésico troncular, la técnica directa y la técnica en B. Ahí está. Ahí está en dibujitos, la técnica en B y la directa. Desde los flexores hasta los extensores. Entonces, entender la anatomía, la disposición de los nervios, como si fuera carátula de reloj, la incidencia de la aguja en la región, ya ni siquiera les digo, vas a guiar ahí. Si conoces la técnica guiada con ultrasonido, pues excelente, y aún así no tienes que llevar a nervio. Aquí tenemos un videíto, vamos a verlo, vean. Vean, está mencionando dónde pasa paquete vasculonervioso, ya se hizo la antisepsia, los pinzamientos. Vean, se va del centro de la falange y se va infiltrando primero la succión, se retira y luego se vuelve a avanzar en B. Esta es la técnica en B, ¿verdad? La B invertida. Es una de las técnicas más simples y seguras. Se retira y ahí está. Y se hace la B. Y vean el tamaño de la pápula, ¿verdad? No fue necesario inflar el dedo. Y ahí está, la técnica en B y B invertida, que es una de las más simples, las más seguras. La anatomía de los nervios, conocer la posición de H y 3 puntos. Dice anillo, 4 puntos, la cual de anillo, además de resultar traumática y de poder agregar presión al cuello del dedo, está siendo abandonada, entonces no recomiendo 4 puntos, mejor H, 3 puntos, pero a mi ver es mucho mejor la técnica en B. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Alicia Villavicencio, ¿o qué es Alicia? Micrófono, por favor, no puedo cerrar el micrófono, ¿lo cierras? Y ahí está, ¿verdad? Nuevamente, misma técnica. Bloqueo en alas, Winblock. El bloqueo en alas para onisectomías, el tejido blando, suturas, exploraciones, punch, biopsia, etcétera. ¿Sí? Obvio, el bloqueo en alas no está indicado para manejo, por ejemplo, en una paroniquia, en una uña encarnada, porque en ala que vas a complicar el caso, entonces no. Es nada más para ciertos eventos. La técnica, ahí está en ala, funcionando. Imagínate como si fuera una especie de técnica en B, pero en el extremo distal, ¿verdad? ¿Sí? Los vasoconstrictores van a potenciar, pero de ahí que los vasoconstrictores, en ese sentido, no son deseables en zonas sacrales. Liliana Corrales, micrófono. Liliana, micrófono. Liliana, micrófono. Alicia, micrófono. Alicia. Alicia, micrófono. Bueno, voy a perder mucho tiempo tratando de silenciar micrófonos, entonces seguimos adelante. Bloqueo de la extremidad inferior.
A diferencia de su contraparte superior, la extremidad inferior no puede ser bloqueada mediante una técnica periférica única, dado que es inervada por dos plexos lumbar y sacro, la cual las ramas nerviosas pueden ir dividiéndose desde ser el nervio popliteo ciático para convertirse en los plexos del safeno, peroneo, anterior, plantar, etcétera. Entonces se van a ir dividiendo las ramas. Para lograr un efecto clínico potencialmente equivalente, ambos plexos deben ser bloqueados a nivel proximal. Sin embargo, cuando vamos y veamos el bloqueo nervioso en la extremidad inferior, por lo menos en podología, lo que nos involucra el manejo del bloqueo del tobillo, parece que las cosas se simplifican, a menos de el tobillo. Iliana, micrófono. Es por todo esto que los bloqueos de extremidad inferior continúan siendo alternativas más bien analgésicas, pero que mediante un mejor entendimiento, en un perfecto técnica de infiltración, a veces guiada por la ultrasonografía, crece su utilidad. Dentro de la cirugía podológica y de la traumatología, hay protocolos simplificados que nos dicen, esta es la mejor técnica, incluso para realizar una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Podemos anestesiar incluso hueso y articulación. Bloqueo de los nervios de la extremidad inferior, cirugía de la pierna, ¿sí? Si bien cuestionables ante el riesgo de un síndrome compartimental enmascarado, los bloqueos relevantes son componente el ciático. Iliana, ¿me escuchas, Iliana? Iliana, ¿me escuchas, Iliana? Cierras tu micrófono, Iliana. Bien, de repente no entiendo, chicos, por qué estamos aquí presentes en una presentación. Dejan su micrófono y ni siquiera están presentes, ¿verdad? Cirugía de tobillo, bloqueo nervioso central del nervio cutáneo, bloqueo de nervio cutáneo popliteo, entre otros. Sin embargo, vamos a ver algunas situaciones de la cirugía del pie, que no es nada más el popliteo, sino hay otras técnicas mucho más apropiadas. Entonces hay que entender, la anatomía es imperante. Bloqueo nervioso, el conocimiento de las ramas nerviosas, ahí están en bosquejo. Ahí están en bosquejo. Músculo cutáneo o peroneo marcado con el 1 anterior dorsal al pie. Safeno interno, el 2, el cual se deriva de otra rama, el safeno. El 3, marcado con el 3, venido desde arriba, el tibial anterior o peroneo profundo. Un juego por pareja, nada más. Gaby, mañana. Gaby, ¿me escuchas, Gaby? Gaby. Se va a traer botas. Bueno, ¿o quién es? A ver. Bueno, tibial posterior, el 4 y el sural, safeno externo. Bien, bloqueo de tobillo y pie, ese es el equipamiento estándar. Sí, las agujas de dicho calibre y los mismos procesos de preparación. Y vamos a ver aquí el video complementario de bloqueo nervioso de la extremidad inferior.
tenemos los puntos de referencia para el bloqueo. El nervio tibial posterior, nótese ahí en la depresión entre el cóndilo del tobillo y el borde del flexor del aquileo. Ahí se toca la depresión y en el punto central, ahí por detrás del maleolo interno, vamos a encontrar la rama. Al centro, entre el maleolo interno y el borde, encontramos la zona de punción, ahí está dibujada. Y si queremos todavía en sí mismo, en el sitio, para hacer un bloqueo del safeno en forma cutánea, vean toda esta zona oscura. Ahí literalmente vamos a incidir subcutáneamente, aproximadamente 0.5 centímetros, y vamos a hacer una pápula. Al hacer la pápula allí, como el nervio safeno es más superficial a el tibial posterior, entonces es mucho más sencillo realizar la anestesia de dicha rama. Entonces, mientras que es por detrás del maleolo, aquí lo estamos viendo superficial en el safeno. Bien, no sé por qué se me regresó el video. Bueno, ahí está. Nuevamente, anatómicamente representado, nervio tibial posterior, detrás del maleolo interno, en esa escotadura, al centro entre el maleolo interno y el borde del aquileo y zona de punción. Si se va anteriormente, el mismo sitio puede hacerse bloqueo del safeno de forma subcutánea, nótese a través de una pápula. Y en lo que se refiere al flexor común de los dedos, lateral del flexor del hallux es otro sitio de inserción, donde se va a realizar igualmente una pápula procediendo de distal a proximal en una profundidad de 0.5 aproximadamente, realizando pápula. Ahora, si vamos a hablar del nervio safeno externo, la parte externa, nervio safeno, exactamente la misma de bloqueo por medio de infiltración subcutánea. Se localiza 5 centímetros proximal del maleolo externo, ahí vas a encontrar el nervio safeno externo. Técnica de bloqueo. Nótese, vamos a encontrar ahí la zona del juanete, bloqueo del nervio tibial posterior, ubicamos maleolo, el espacio, y se va a incidir tal y como se está observando aquí. Yendo profundo, aproximadamente 35 grados, encontrando la zona, haciendo el proceso de aspiración. Finalito. A ver, ¿quién? Se infiltra de 0.5, de 1 mililitro a menos de 5, hasta que desaparece el pulso tibial. Luego se presiona 2 minutos, y es importante. Fuera del extensor del hallux, infiltración subcutánea. Iraída, ¿me escuchas, Iraída? Creo que no me escucha porque está distraída, ¿verdad? Pues sí, ni modo, es el batallar de siempre. Entonces ahí está. Este tipo de anestesia proporciona un importante bloqueo para piel y hueso, ¿verdad? Sí. Okay, no anda ni con Bueno, estoy siendo ignorado olímpicamente. Iraída. Bien. Y los mismos. Situación de los anestésicos locales, la solución. Aquí nada más ponemos un ejemplo, ¿verdad? Lidocaína 2%, ropivacaína. La cual ropivacaína, desde el punto de vista pediátrico, ese es el indicado en pediatría, ¿no? Por sus menores efectos posibles en el menor de edad. Entonces, si hacemos los procesos de mezcla de los anestésicos, quedarían de la siguiente forma. Lidocaína 1%, bupivacaína 0.25%,
o de plano lidocaína 1 con ropivacaína 0.5% por un total de 40 mililitros de solución aproximadamente. Continuando con el bloqueo nervioso, ya vimos el video, ahí tenemos el bloqueo nervioso del peroneo profundo. Incidiendo anteriormente, ahí buscando la rama nerviosa del peroneo, pero aquí no podemos poner pápula, ¿verdad? Ahí vamos a ir más profundamente como vimos en el anterior. Bloqueo del nervio músculo cutáneo peroneo superficial, y aquí sí hacemos pápula, incidiendo lateralmente en la parte anterior tibial. Buscando el bloqueo del nervio sural, safeno externo, ya vimos el video del safeno externo, a través de pápula, infiltración, ya vimos el video del safeno externo. Recomendación, 8 a 10 mililitros del borde superior del maleolo, aunque hay veces que hasta con 3 mililitros bien dirigido es suficiente, ¿sí? Bloqueo del nervio safeno interno, nuevamente, misma. Complicaciones, hay que hablar de las complicaciones: infección, hematoma, punción vascular, evitar a la altura del maleolo medial. Sí, hay veces que va a funcionar y vamos a ver equimosis. La injuria nerviosa, por eso hay que evitar la inyección directa al nervio, porque puede haber ahí por lo menos un efecto, aunque es reversible, por algo considerable. Es de la duración del bloqueo debido a la ausencia de sensibilidad, ¿no? Entonces, que no vaya a ser como el chamaco cuando va al dentista que se anda mordiendo el cachete, ¿verdad? Y ahí se anda mordiendo hasta que ya se sangró, ¿eh? Entonces, eventos adversos, bien, atención, lo que hay que entender en el manejo de los eventos adversos. Aunque frecuentes, puede suceder, aunque las reacciones adversas de los anestésicos locales no son muy frecuentes, se cifran en 1 entre 10,000, ¿verdad? Ah, bueno, esto quiere decir que si yo atiendo 10,000 pacientes, uno, ¿verdad? No. Eso significa que si tú atiendes 100, uno de esos 10,000 es el que se te va a tocar, ¿no? Entonces, esa es la situación. Si bien es cierto que realizando una buena técnica de anestesia, sobre todo respetando la dosis máxima del anestésico local, miligramos por kilogramo, ahí les estoy dejando la tabla comparativa, la probabilidad de las reacciones indeseables es baja, pero no nula, no nula. Entonces hay que clasificar los eventos adversos, reacciones locales, sistémicas y alérgicas, vasovagales, en el apartado especial, ¿verdad? Lo que ocurren ahí de la conciencia y paratorio. Entonces, en primer lugar, las reacciones locales, esta medida, son las esperadas: eritema, inflamación, dolor posterior cuando pasa el anestésico, posible hematoma, infección, lesión del tronco nervioso, vasculitis, daño cutáneo, entre otros, ¿sí? Puede llegar a suceder. Una alumna es que puse gluconato, medio alcanzó a necrosar, pues sí. Entonces, es mejor el bicarbonato. Las reacciones sistémicas pueden producir por toxicidad a los anestésicos sobre el sistema nervioso central, también indeseable. Toxicidad de adrenalina, y si no utilizamos, mucho mejor, al menos en podología no. Reacción láctica, mucho menos frecuente, pero sucede. Interacciones con otros fármacos, lo cual el facultativo nunca debería dejar de pasar, puede investigar todo eso. Reacción vaso y reacciones psicogeno-idiosincrático. Hay pacientes que nada más ya se están desmayando, ¿verdad? Entonces está la prevención de
de la necesidad como tal, anestésico, juicio del clínico profesional sanitario para la clínica, debiendo emplear las dosis adecuadas, la técnica de aspiración adecuada, en la aspiración, si no va intravascular, no intravascular, etcétera. O sea, todos esos procesos que no sé decir prevención, aunque exista los procesos anestésicos locales, se van a minimizar. Sí va a existir absorción, desde claro que sí. La daño neurológica puede ser de leve a moderada, tanto que existen signos del sistema nervioso central, convulsiones, se puede administrar 10 miligramos de diazepam. Entonces, en eventos 10 miligramos de diazepam por vía intramuscular o intravenosa lenta en vólvulo. Forma lenta diluido, ese es en vólvulo. Diluido, suero salino, acción de oxígeno. La pectosicógeno, imagínate, o sea, empieza a tener una especie de miochicos, ni modo, o sea, prácticamente el podólogo debería de tener un tanque de oxígeno, de SNIS, ¿verdad? ¿Te conoce la señora de la Tal y cual. Ya te reconoce. Entonces, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Retires. En sujetos con cuadro de depresión cardiorrespiratoria. Ruéguenle a Dios que no estén el día de mañana metido en un asunto de estos. No puse atención en este tema, ¿verdad? Entonces, yo siempre en una presentación hago descargo, ¿verdad? Y digo, ustedes deben tomar sus riesgos y poner la información, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? El hecho de estar aquí, que en teoría debe. En sujetos con cuadro grave de depresión se administra quenoterapia. De apnea se hace en el siguiente, imagínate. Tiene paro respiratorio, no ABC, la ventilación y eso. No me diga eso. ¿Cómo que intubar? No conoce los protocolos. En teoría, ¿verdad? ¿Cómo vasopresores se puede emplear? Fíjense, en las situaciones esas, tenemos administrar suero salino e incluso expansor del plasma. Hemose o Aemacel es un expansor plasmático. ¿Por qué? Porque ante estos eventos, como hay un shock, hay hipovolemia. La sangre se mueve lento, hay que expandirla. Expansor. Vasopresores que se pueden emplear como noradrenalina. Hay viales de noradrenalina listos. Y por ahí vi un TikTok de una fulanita jugando un vial y la puso al revés y se pinchó ella misma el dedo, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas que encuentras ahí en internet, ¿verdad? O sea, entienden, ¿verdad? Punto microgramo por kilogramo, dosis única, intravenosa o en infusión, 2 miligramos mínimo el suero glucosado al 5%. En caso de convulsiones, tiopental, de 100 a 150 miligramos y traslado urgente. Entonces, depende de si tu paciente vive o muere, es esto. Sí, depende de si vive o muere, ¿verdad? Es esto. Toxicidad por adrenalina menos frecuente. Según la intensidad del cuadro para combatir hipertensión arterial, se puede emplear nifedipino, Adalat, 10 miligramos vía sublingual rápida, la pastillita.
La fentolamina o el labetalol, aunque quizás sea el más adecuado, el nitroprusiato sódico, en infusión 0.5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto. Si aparece dolor precordial, se debe de administrar inmediatamente nitroglicerina sublingual. O sea, está apareciendo una posible angina de pectoris. Insuficiencia de la rama principal cardíaca, angina aguda. Vía sublingual, verniz y cafinitrina. Vía sublingual. O anafiláctico. Cuadro clínico leve, fármaco de elección, adrenalina. Adrenalina de 1 a 10,000 subcutánea dosis. Subcutánea, adultos, 1 mililitro por cada 10 kilogramos de peso en niños. Adulto, 0.3.5 miligramos por adulto y 1 mililitro por cada 10 kilogramos en un niño. O sea, 0.1 mililitro, que serían 0.2 mililitros, un niño de 25, 0.3. No puedes llegar ni a 1 mililitro en un niño de 40 kilos. ¿verdad? Entonces, el paciente está tomando betabloqueante en dosis adrenalina, debe de ser menor, o sea, fíjate. O sea, es hipertenso, baja la dosis. Dada la corta vida media de este fármaco, se debe de repetir inicial a los 10 minutos. Si no hay respuesta, se debe de proceder con cautela la adrenalina de 1 a 10,000, 1 mililitro intravenosa o sublingual. Si a los 5 minutos no responde, ¿va? Y mínimo la segunda a los 10. ¿Y saben qué? El cuadro de oxígeno, alto flujo. Broncodilatador, beta bloqueante adrenérgico mediante nebulización. Ejemplo, salbutamol, Ventolin. Ya te venden el salbutamol rápido ahí. Una insuflación, adrenalina, apertura de la vía aérea y oxígeno. ¿eh? Ay, como que se complican los cuadros, ¿verdad que sí? Entonces, lo ideal es evitar complicaciones del anestésico local. Serie de medidas comunes que ante el paciente presenta un cuadro agudo durante la cirugía dermatológica. Aunque no lo crean, me tocó hablar con un dermatólogo que dice, no, hombre, ya tengo 20 años y ayer se me chocó uno. Porque le estaba quitando unos acrocordones y se le chocó. Su primer paciente chocado en 20 años, un dermatólogo. Entonces, hay que confiarse. Prevención, no sobrepasar dosis, esperar el tiempo de latencia previo intervenir, preguntar alergia completa, historia clínica completa, desinfección, aspirar jeringa siempre, el buen presionar del émbolo, asegurarse que no está en espacio. Si aparece en aspiración sanguínea, interrumpir anestésico, reposicionar. En el momento de la punción, si apareciera dolor intenso, generalmente irradiado, es porque hemos lesionado una terminal nerviosa. Reposicionar. Continuar. Preguntar a menudo al paciente para valorar precozmente cualquier complicación. Entonces, sin duda, las alternativas a los analgésicos y a los procesos de analgesia están presentes. Ejemplo, analgesia quirúrgica acupuntural. Sí, la técnica de acupuntura en la cual podemos utilizar puntos en la inserción de agujas en puntos dolorosos mediante la utilización de técnicas táctiles y la utilización de agujas dérmicas, la cual en proceso de punción se va a utilizar un generador, el generador de pulsos de acupuntura. La aplicación de este favorece, el proceder tiene una serie de pasos y características que son necesarios conocer para el uso, así como este método puede combinarse o no con medicamentos usados frecuentemente en la premedicación, algunos medicamentos por ahí para sedantes, ¿no?
La analgesia quirúrgica acupuntural como método anestésico existe. La analgesia quirúrgica acupuntural es un método básico para lograr el alivio del dolor, regular las funciones fisiológicas en el cuerpo humano en el uso de la acupuntura. Este proceder produce la ausencia del dolor debido a la estimulación de ciertos puntos acupunturales, mientras que el paciente recibe tratamiento quirúrgico sin pérdida de la conciencia. Entonces el paciente está consciente, hay una sensación clara de el sitio de la aguja, pero el dolor no sucede. Entonces vean aquí la imagen, dice, oh my God, ¿cuántas agujas puncionó, verdad? Es que aquí estamos hablando de la anestesia del raquis. Pero si vamos a hacer truncular, no necesitas tantas agujas, ¿verdad? Son como 3 o 4 puntos nada más. De tal manera que la analgesia quirúrgica acupuntural conlleva exclusivamente la analgesia quirúrgica como método anestésico. Alivio del dolor, punción en el sitio, la utilización de un generador a través de la generación de impulsos eléctricos mediados y incluyen los manuales de uso, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el podólogo debe estar plenamente capacitado, constante y debe entender plenamente toda implicación en su ejercicio, tanto fisiológico, anatomofisiológico y legalmente, ¿verdad? Ya hemos visto, pues, que si bien la técnica de anestesia local es sencilla, se debe de ajustar a todos los criterios clínicos y estar alerta. Y no solamente eso, psicológicamente preparado, mantener la calma, tener tu protocolo, saber qué hacer, medicación, carrito rojo, oxígeno, etcétera, ¿verdad? Mejor nada, dijo el otro, ¿eh? Pues es el proceso, ¿verdad? Estamos hablando en ese proceso necesario. Ahí están las referencias bibliográficas para consulta. Gracias. Gracias. Vamos a las dudas con orden en el chat o también con orden a sus micrófonos, por favor. Adelante. Siéntanse confianza. Esta es una invitación especial a aquellos que pues pusieron atención, ¿no? Porque los que no pusieron atención, pues no van a saber ni qué preguntarme, ¿verdad? Pero ahí está, Hola, ahí está la invitación. Hola, Hola, ¿quién es Cludi? buenas noches. Muchas Hola. gracias por la enseñanza. Me gustaría saber, en un paciente diabético, ¿qué tipo de anestesia puedo usar? ¿En paciente diabético preguntas? Sí, en un paciente diabético, ¿qué tipo de Bien. anestesia puedo usar? No, vamos a decir que anestésico ideal en el paciente diabético, desde luego, la mayoría, nada de epinefrina en primer lugar. Segundo, tenemos primera línea, lidocaína. Primera línea, lidocaína. Segunda línea, ropivacaína. Son los de elección. Los de tercera línea ya prácticamente es porque estás eliminando el uso de los mismos, pero primero lidocaína y después ropivacaína. Ese es el ideal de los diabéticos. Sin embargo, propio para el diabético va a cobrar mayor significado el estado precedente si hay hiperglicemia, la salud vascular del mismo, etcétera, más bien que decir tal o cual fármaco, ¿va? O tal o cual medicamento. Entonces, la historia clínica completa, estrecha, valoración vascular como tal, ¿de acuerdo? Gracias. Y hay otra pregunta aquí, dice, ¿cómo se sabe si el paciente tiene una toxicidad tóxica por adrenalina? ¿Cómo identificar los síntomas? Si el paciente a la toxicidad por adrenalina tiene dilatación pupilar, se pone la cara roja, dificultad para hablar y para articular. Responde lentamente las preguntas y podemos observar ahí posible podromo de desmayo, ¿no? Así es como se
determina la toxicidad de la adrenalina, pero no se preocupen por la toxicidad de la adrenalina, porque acabo de decir que podología no se usa, ¿verdad? Profe, una pregunta. Adelante, adelante, te escucho. ¿Qué tipo de calibre mayormente se debe utilizar para este tipo de anestesia? Yo en mi particularidad utilizo lo que es la apoyo de insulina de 1 ml. Así es. Vamos a decir que para términos prácticos, si nos vamos a los eventos de curación de heridas, suturas y demás, también es ideal la aguja pediátrica. En la jeringa de insulina extra larga, en la técnica de punción, vamos, ya ni se diga en ala, perfecta en ala. Si nos vamos a una invertida, hay que funcionar exactamente en sitio. Te vas a dar cuenta que va a ser más difícil hacer la técnica en B porque la aguja es muy delgada. Sí la puedes hacer, desde luego. Sí, porque se puede volar la aguja. Exacto, pero la ventaja es que esa aguja no se va a romper por las disposiciones. Pero vamos, si tú llegas a sitio exactamente, no importa el largo de la aguja, porque literalmente estamos casi subcutáneo ahí. No necesitamos llegar a profundidad, ¿eh? Entonces es válido. Ya si me dijeras, profe, en el bloqueo regional, pues con la aguja de insulina no vas a llegar allí al safeno, ni al peroneo profundo, no llegas. Pero el anestesia truncular en podología, en digital, perfecto, ¿eh? Yo la he utilizado, claro que sí. Nomás te recomiendo la extra larga, ¿ok? Perfecto. Muy bien, dice Joana, ¿por qué no recomiendan la MEPI, profe? Ya dije que sí, pero en tercera línea, Johanna. Ya dije en tercera línea. Lido, ROPI y después MEPI. ¿Por qué? Por los eventos del sistema nervioso. Por los eventos del sistema nervioso. Nada más, Johanna. Dice Gloribet, ¿qué nervios básicamente bloquean las zonas locorregional del grueso ortejo? Ahí vimos peroneo profundo, vimos el tibial anterior, ¿sí? Y el safeno cutáneo, ahí con pápula. Entonces, básicamente estos tres, ¿vieron el videíto? Ahí donde hablábamos de cirugía del hallux, esos tres. Entonces ahí está el videíto, tal y cual, ¿de acuerdo? Bien, dice... profe, cuando habla de la aguja, ¿es la misma con la que se inyecta insulina? Ya me acaban de preguntar, ya respondí. Acuérdense, tenemos la 27G estándar y la 30G y la de insulina prácticamente cae en eso, ¿ah? La 30G. Hay quienes encantan los cartuchos de odontólogo, es válido. Nada más que yo sí les digo, va a ser más difícil manipular esa aguja, entonces necesitas práctica. Sí, necesitas práctica con esa aguja porque es muy delgada, pero es muy, prácticamente llegas a profundidad de ortejo. Luego, ok, dice, ¿por qué no bien. Eva, ok, continúo, estoy leyendo comentarios. Buenas noches. Adelante, sí. Buenas noches, disculpe. Yo estudié podología, Sí. ya, y en el instituto en el que estudié no llevé el curso de colocar la anestesia con la aguja, ¿no? Okay. Siempre he estado mirando videos, pero siempre es el temor porque solamente veía por videos, pero no he hecho nada en un taller en vivo. Entonces, la pregunta viene ahí. Yo Sí. ahora he visto en el video donde que usted muestra que hacen en B, la inyección en B, ¿verdad? De la aguja. Sí. Ya. ¿Qué pasaría si llego a tocar este huesito o el hueso? No sé. No. Mira, incluso pudiera llegar a funcionar y hay veces que hasta la aguja se escucha. Literalmente se escucha como rasga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la aplicación de la aponeurosis subcutánea sobre la falange es muy fibrosa.
Y cuando penetra aguja, haz de cuenta que está rasgando tela. ¿Qué pasa? Nada. Y si digo nada, es nada más por agregado. ¿Por qué? Porque si pones un demasiado líquido y hay allí un compromiso vascular, pues al día siguiente se va a poner rojo. Ahora, tienes buena técnica, pero ya es idiosincrasia de tu paciente, a lo mejor puede haber vasculitis, pero es en una mínima cantidad. Yo les voy a decir que al menos en años, y a pesar de una buena técnica, nunca ha sucedido los efectos locales, pero sigan los lineamientos, ¿de acuerdo? Más bien, la precaución aquí es no exceder de una pápula muy grande para evitar el retiro de la sangre, o sea, es decir, fenómeno de compresión, número 1. Número 2, no es necesario llegar hasta nervios. Si en alguna situación llegaras a puncionar, créeme que tu paciente te lo va a decir, porque va a brincar y te va a decir, sentí un toque, sentí un calambre. Retira, haz y puncionas. Lo que va a pasar ahí, sencillamente, después de haber puncionado cerca de nervio, tu paciente va a tener una sensación de picor, de ardor, como por 4 o 5 días. Entonces, nomás dile desinflamatorio y se acabó. Pero es muy raro que ante un evento de esta naturaleza, cuando la aguja no es de hueso calibre, estés dañando falange, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero vamos, es más o menos así. No sé si se respondió la duda. Doctor, buenas noches. Sí, hola. Doctor, buenas noches. Yo tuve un paciente de que no le gustaba que le pongan en la anestesia en el lateral Sí, cuando tenía una pequeña espícula. sí. Bueno, él es farmacéutico y Ah, me dio él mismo, claro, lo malo es que yo me dejé llevar, ¿no? Hice mal en ponerlo, sí lo sé. sí, Me dijo que mejor lo ponga abajo del dedo, del pulpejo, sí, que le inyecte en los dos laterales, sí. ya, pero abajo, acá, doctor. Ah, por debajo, ventralmente. Sí, abajo. Sí, Es ventralmente, sí. dable, porque primera vez que he No, puesto no, no, eso, o no. sea, Mira, así, te escucho. No, continúa y ahorita te aclaro. ya. Continúa. Entonces, eh, eh, yo le dije a mi miss y a la profesora que me había enseñado y me dijo de que estaba cerca al nervio, eso de él, Claro, ¿no? claro. También corría riesgo en que ese dedo como que ya no se moviera. O sea, Sí, en un, sí, pero pero es lo menos, ¿eh? Sí, sí. ya, lo que pasa, doctor, es que yo las inyecciones yo pongo con la Ultrafine. Sí, la otra O fine, sea, sí, la de insulina. ya, entonces, ya, sí, entonces yo no creo que le haya hecho daño, pero Ajá. él me lo pidió. Entonces, mi miss me dijo, Ruth, ¿qué pasaría de que si a él le hubiera pasado algo? No hubiera dicho, no, yo te lo pedí, sino, Es altamente tú me lo has puesto. improbable. Es altamente improbable, número 1. Número 2, cuando uno como el facultativo responsable se deja llevar es porque te está firmando una responsiva. Pero hay que entender, la mala práctica no te salva ninguna responsiva. Porque si estás yendo contra los lineamientos clínicos establecidos, ¿cómo justificas? Es que él me dijo, ¿verdad? Pues no. Pero vamos, si, siendo claros, fíjate, esa técnica que tú dices y él dice, hazlo así, ¿qué revela? Desconocimiento de la anatomía. Estamos brincándonos toda la estructura de tabique multicompartimental propia del pulpejo. Como por qué voy a incidir ventralmente y voy a atravesar todas las estructuras multicompartimentales con una aguja. So riesgo de infección vasculitis, de la inflamación del tejido, de eritema, atravesando varios espacios de la anatomía del pulpejo cuando lo puedo hacer desde arriba.
O sea, nadie entra a una casa por una ventana cuando hay puerta. Entonces, hacerlo de esa manera, aparte de esas estructuras, no tenemos una buena referencia del paquete vasculonervioso. Entonces, hay Lo más que pasa, fácil, doctor, exacto, sí, te escucho. lo que pasa, doctor, es que yo sí, estaba en conocimiento. Claro, Yo le pero yo dije, me refiero a él, a tu paciente. claro, ¿Ah? no, me dice, lo que pasa es que si tú me pones en el lateral, a mí me duele, pero si tú me pones abajo, no me va a doler. Pero ¿por qué no va a doler? Entonces, Por las estructuras fibrosas que estoy diciendo. ¿Ah? entonces no le dolía, doctor. Ajá. O sea, eso es mi pregunta, el por qué le duele a los laterales y por qué en la parte del pupejo no le duele. Si esto de acá es fibroso, como usted dice. Sí, por los tabiques fibrosos, número 1. Número 2, porque los nervios vasculolaterales inervan lateral. Entonces, dependiendo incluso del antecedente del paciente, puede haber cierto grado de senestesia, es decir, de falta de sensibilidad. El dedo puede ser un factor. Entonces, independientemente, cuando tú realizas buena técnica, ni siquiera tiene por qué ser completamente doloroso, ¿verdad? Entonces, no, yo les digo, mira, utiliza el cloruro de etilo, el spray frío, literalmente hay un pincelazo. Incides con tu aguja 30G, incides técnica en B y ni siquiera se dan cuenta qué horas entró la aguja. Cloruro de etilo es el spray frío. Entonces, Doctor, una pregunta. así Lo es. que me, Sí. o sea, yo conversé con un doctor y me dijo que de repente se drogaba por ahí. Sí, ¿Puede ser? sí. Acabamos de Porque hablar de las situaciones de la interacción. Entonces, imagínate un paciente con farmacodependencia, alteración del sistema nervioso central, puede haber ahí una situación de interacción importante. Entonces, mucha precaución con esas cuestiones. ¿De acuerdo? Sí, pero por ejemplo, ahí tenemos el diazepam, ¿no? Acá me están diciendo ahí que si se pone pálido, mareado, ¿a qué se debe? Pues no sé, puede ser una cuestión psicógena, o sea, se va a desmayar por nervioso, pero si hay otros signos presentes, puede ser un déficit vascular, o sea, literalmente el corazón cayó en déficit. Entonces, chicos, pues toca a ustedes valorar todos los signos clínicos. sí, me dijo, ¿tú utilizas anestesia con epinefrina? Le dije que no. Me dijo, No, no, es que en efecto que no, ¿verdad? no, no, le digo, Ahora no, yo, o sea, imagínate que fuera epinefrina e incides por ahí, por el pulpejo, no hombre, se le necrosa todo el pulpejo, ¿eh? ¿Sale? ¿De sí. acuerdo? Bien, pues muy agradecido, chicos. Gracias, doctor, Bien, gracias. buenas noches. Si mi paciente si filtra lidocaína se pone pálida, mareada, pues es un podromo de desmayo, ¿verdad? El síncope vasovagal. O sea, se te va a desmayar, ¿verdad? Pero en el proceso del síncope vasovagal, pues ya tienes tú que revisar ritmo Profe, cardíaco, una última etcétera. pregunta. O sea, sí, adelante. Con respecto a nivel de analgesicoterapia como tal, después del procedimiento que nosotros realizamos en su debida podología, a nivel de analgésico de primera elección, ¿usted lo administraría a nivel intramuscular o endovenoso? Como profiláctico. Intramuscular ahí directamente, ¿verdad? Puede ser intramuscular, ¿verdad? Ok, perfecto. Última pregunta. Te escucho. Con respecto a la bupivacaína, tengo entendido por medio de anestesiólogos que si uno llega al momento de uno infiltrar la aguja y uno siempre agarra la inyectadora y la infiltra hacia atrás, de manera Sí, de que no estemos en un vaso, ¿no? Que nada más sea el pliegue. Al momento de nosotros de colocar, así sea de pasarle según la dosis que usted nos está recomendando de la bupi, pasamos, dice, un CICE, podemos deprimir el sistema nervioso central a nivel del paciente, claro. sí, claro, pero vamos, si estamos hablando ya de la técnica odontológica, exactamente,
es altamente probable. Ya cuando hablamos de la situación del bloqueo digital, es mucho menos probable. Por eso les digo, ese anestésico tipo C, mejor déjenlo en cuarta línea, cuando tienen los otros, mucho más seguros. Entonces, opten por los otros y esos déjenlos en las última instancia, ¿de acuerdo? Váyanse a lo seguro. Eternamente agradecido, de verdad que muy bonita A exponencia. ustedes. De Venezuela. Saluditos por allá. Ya por último, anestesia tópica es efectiva, depende, ¿verdad? O sea, imagínate, tópica directo ahí en sitio, no hace nada, técnicamente no está absorbiendo. Como para que tú tengas un evento más o menos y que te deje hacer una maniobra, ejemplo, espiculotomía, tienes que poner el anestésico local y esperar más de 30 minutos. En mucosa es casi inmediato, 2 minutos, pero en dedo, cutáneo, no. Entonces, dicho de otra manera, maniobras podológicas con anestésico cutáneo, luego me platicas, entonces que nada más te va a servir en granuloma, cuando está el granuloma en la lenicocriptosis y ahí, nada más ahí, fuera de ahí, no te va a servir en ningún sentido, ¿ah? Crioterapia, no, no podemos decir que sea crioterapia. Es el mismo frío, cloruro de etilo, que sí, se utiliza en crioterapia. Pero hay que entender que tiene también sus contraindicaciones. No lo usen en pacientes de tercera edad, déficit vascular circulatorio, enfermedad vascular periférica, venosa y síndrome de Reynolds, porque entonces sí, lo perjudicas. Sí, adelante, te escucho. Profe, a nosotros, sea la maniobra o la técnica tipo en B o tipo H, es necesario enfrentar de la forma, o sea, irnos de frente aplicando un poquito manejita, simplemente haciendo la B o la H es suficiente. Sí, y yo les recomiendo que hagan la invertida, de lo distal a lo proximal. De lo distal a lo proximal, la invertida es hacia abajo, ¿eh? Entonces yo prefiero esa que la H. Para mí es menos traumática. Dicen, las verrugas plantares, ¿qué tipo de agujas se usan? Según lo que quieras hacer, Saret, porque tenemos el tratamiento, lo vimos, papiloma con punción seca. Es una aguja de naturaleza acupuntural, 0.06 de calibre, es similar a la insulina. Utilizas punción seca. Ahora, ¿qué vas a hacer con la verruga? Vas a infiltrar algún anestésico. Se entiende que si vas a infiltrar anestésico en la verruga es porque vas a realizar extirpación quirúrgica. Entonces, ¿qué? La insulina tal y cual, la verruga plantar, la fine, la de insulina. Si utilizan la odontológica, que prácticamente es lo mismo y tiene diferentes largos, te vas a encontrar que no puedes hacer aspiración. En verruga no importa porque en teoría no vas a entrar a vaso, pero en dedo, ¿cómo vas a hacer aspiración? Hay que observar muy bien si entra sangre, ¿verdad? Entonces, preferible hacerlo de esa manera. Dice, 1 centímetro de tuberculina, sí, con 1 centímetro cúbico aproximadamente, 100 unidades de insulina, suficiente, 100 unidades. Cuando das bien con la técnica, ni siquiera necesitas más. Y acuérdense, una presión suave y esperar de 10 minutos como mínimo el estado de latencia. Ya vimos al final las indicaciones, respetar el estado de latencia antes de proceder. Muy agradecido, gracias a todos, nos vemos no es cierto, el jueves. Nos vemos el jueves, saluditos a todos, muy agradecido. Podólogo Marco Antonio Hernández se despide de todos, bendiciones. Gracias, Gloria, Tefa, Lourdes, salgo del aire, Dulmari igual, Adela, Angélica, Linda. Gracias, profe, por buenos conocimientos. Para servirles. Gracias. Nos vemos el 29 con la farmacología. El 29 con farmacología, desde luego. Muy agradecido.
Vanidis Reina, etcétera.